Lo primero, agradeceros el haberos acercado a esta pequeña presentación. Eskerrak, gerturatu zareten guztioi. Gaurko hitzaldi honetan, Magul Mahal ninen 4.0-ren inguruan egiten ari garen, hainbat ekimenen inguruan hitz egingo dizuet. Vamos a hablar sobre todo de intralogística. Seguro que la intralogística para algunos de vosotros es un concepto desconocido. La intralogística es un subdominio dentro de la logística. Para hacer un pequeño resumen o una pequeña introducción a la intralogística, podríamos resumir que es todo flujo de mercancía que se produce dentro de unos muros. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de transportes aéreos, marítimos, estamos hablando de los movimientos que se realizan sobre los materiales dentro de unos muros. Y aquí es donde nosotros aplicamos nuestra ingeniería. ¿De acuerdo? A modo de resumen, normalmente estos movimientos empiezan con la recepción de la mercancía. Nuestros clientes reciben mercancía en sus instalaciones por parte de sus proveedores y ahí es donde empezamos a gestionar y a mover esa mercancía de la forma más óptima posible, para que al final del proceso esta mercancía salga con un formato de pedido, sea en cajas, sea en paletas, y aquí es donde nosotros ejercemos nuestra labor. Nosotros somos una ingeniería logística especializada en el diseño de soluciones para intentar optimizar todo ese flujo de mercancía. Además de diseñarlo, construimos estas instalaciones y las mantenemos. Seguro que alguno está haciendo ahora mismo la pregunta de, ¿y qué me va a contar Miquel a mí de nuevo en la logística, robótica en la logística, si los primeros robots en la logística ya aparecieron en los años incluso 70? ¿Sí? Porque ayer estuve mirando un poco de literatura y en los años 70 ya se estaban aplicando los primeros transelevadores, por ejemplo, en la intralogística. Para mí hay un motivo muy importante por el cual tiene sentido empezar a hablar de nuevo de la aplicación de la robótica en la intralogística. Y el principal es el cambio que estamos notando nosotros en los requisitos de nuestros proyectos. ¿Sí? Estamos cambiando la forma de consumir y esos cambios que estamos llevando en nuestra vida diaria, que estamos ejerciendo, digamos, en nuestra forma de actuar o de intervenir con diferentes negocios, pues a nosotros nos está suponiendo un nuevo reto. Para que os hagáis una idea, 4 de las principales preguntas que nosotros solemos hacer a nuestros clientes cuando nos presentan un proyecto como este suelen ser: ¿cuántas referencias vamos a almacenar? ¿Qué stock vas a almacenar de cada una de esas referencias? ¿Cuántos pedidos vas a preparar? ¿Y qué tipología de pedidos vas a manejar? Como os podéis imaginar, las respuestas a estas 4 preguntas están cambiando drásticamente. Cada vez nos gusta más hacer pedidos pequeños. Pedimos una unidad de un artículo. A veces, además, pedimos cosas personalizadas, que solo nos sirven a nosotros. Un buen ejemplo es un álbum de fotos. Ese álbum de fotos solo me sirve a mí. ¿Sí? Estamos añadiendo una complejidad. Y además, queremos que esa mercancía se entregue en menos de 24 horas y, si es posible, gratis. Imaginaos cómo estamos subiendo el nivel de requisitos en estos diseños. ¿Sí? Además de todo esto, también hay un factor importante que igual no somos conscientes todavía en el País Vasco, pero que en los países desarrollados ya es una realidad. Y es que este incremento en el número de pedidos ya está provocando problemas a la hora de contratar personal cualificado para trabajar en estos centros. Y esto es una realidad, aunque parezca mentira. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la tecnología nos ayuda y hoy estamos aquí por eso. Es decir, tenemos unos retos muy exigentes, pero contamos con estas tecnologías habilitadoras que están dentro del concepto 4.0 que nos están ayudando a diseñar nuevas soluciones, a enfocar los temas de otra manera y buscar diferentes alternativas para poder cumplir estos requisitos. ¿Cuál es el objetivo final que estamos persiguiendo? Está claro, nosotros automatizamos. Y ya tenemos los primeros casos en los cuales hemos conseguido automatizar el 100% del flujo intralogístico que os he mostrado antes. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos optimizar todas las operativas intralogísticas y conseguimos acercarnos a esos requisitos que os he comentado antes. Como conceptos generales y a nivel de resumen, ¿dónde se aplica la robótica en la intralogística? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la robótica en la logística? Podríamos hablar que la robótica tiene 3 ámbitos de aplicación principales en la intralogística.
El primero es el transporte de la mercancía. El elemento que estáis viendo ahí en el vídeo es un vehículo autoguiado, es una AGV, que tiene habilidades cognitivas y que es capaz de trabajar en un entorno cerrado, posicionándose dentro de ese entorno cerrado y llevar la mercancía de un punto determinado a otro punto determinado sin la intervención de ninguna persona. Y además lo hace de forma segura. Tiene mecanismos de seguridad suficientes como para garantizar esa coexistencia con operarios que están trabajando en el almacén. El segundo caso, el almacenamiento de la mercancía. El vídeo no se mueve, pero bueno, luego si entráis en el canal de YouTube podréis ver el ejemplo. Almacenamiento de mercancía. Recepcionamos mercancía, hemos dicho que queremos almacenar cada vez más referencias. Nosotros a la hora de comprar valoramos muy positivamente que el vendedor tenga un catálogo lo más amplio posible, porque nos gusta elegir. Pero claro, para eso tenemos que almacenar estas mercancías y tenemos que tener stock suficiente. Y lamentablemente el precio del metro cuadrado en esta zona pues es alto. Entonces tenemos que optimizar también el almacenamiento de esta mercancía. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es una alternativa? Almacenar aprovechando la altura. Y ya tenemos pues, algunos mecanismos, unos sistemas de transelevación que nos permiten almacenar mercancía en estanterías con 40, 50, 60 o más metros. ¿Sí? Con esto lo que estamos consiguiendo es, hemos transportado la mercancía y lo hemos almacenado. Y aquí es donde voy a centrar el foco. El tercer ámbito de uso de la robótica en la intralogística, que es la manipulación de la mercancía. En los dos casos anteriores que os he comentado, la mercancía estaba contenerizada en unidades de carga normalizadas. Hemos visto que estábamos transportando paletas con dimensiones normalizadas. Hemos visto que estábamos almacenando cubetas de plástico. De nuevo, unidades normalizadas. Pero, como os he comentado antes, cada vez nos gusta más hacer pedidos con productos determinados. No nos gusta comprar por lotes. Si pudiéramos comprar 2 pilas en vez de 4, seguramente compraríamos 2. ¿Cómo conformamos estos pedidos? Pues aquí, hace ya algunos años, empezamos a trabajar en el Departamento de Innovación en un nuevo producto y ahora os voy a enseñar un pequeño vídeo de un robot que es capaz de hacer un paletizado multireferencia de una forma totalmente automática. Estos robots además están muy cerca, están en Eroski del Hórreo, ¿sí? Una empresa referente en la automatización. Y en este caso hemos conseguido automatizar el 100% del flujo, empezando desde la recepción hasta la expedición, entre otros, gracias a este robot. Veamos el vídeo. Y si os fijáis, ya estamos haciendo un tratamiento unitario de los productos, de las referencias. No estamos expidiendo paletas completas, estamos haciendo una preparación muy concreta, en este caso para las tiendas finales de Eroski. ¿Sí? Aquí podríamos estar preparando, por ejemplo, una paleta que nos está pidiendo pues, un pequeño Eroski que está en Gros, por ejemplo. ¿Sí? Este paletizado ya lo hacemos de una forma totalmente automática, sin que ninguna persona tenga que intervenir. Bueno, ese vídeo, si lo queréis ver, lo tenéis en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Pero con esto no es suficiente. Seguro que casi ninguno de vosotros ha pedido alguna vez una paleta completa de algo. ¿Sí? Estamos haciendo pedidos con otros volúmenes y nuestros clientes también pues, están teniendo que afrontar esa nueva realidad. Y aquí es donde estamos trabajando a día de hoy en una colaboración muy estrecha con Techniker. Contamos con la suerte de poder colaborar con ellos. Estamos inmersos
en un proyecto de preparación automática de pedidos, pero para productos más pequeños. Más que productos, para contenedores más pequeños. Ya no estamos hablando de paletas, estamos hablando de cajas. Aquí, como os podéis imaginar, este reto pues conlleva a su vez la necesidad de ir evolucionando en el desarrollo de tecnologías que los podemos enmarcar dentro de las habilitadoras del 4.0. El tema de la visión es un factor súper importante en este caso. En una aproximación tradicional de robótica, nosotros a nuestros clientes les deberíamos de pedir un modelado 3D de cada uno de los productos que tiene que manipular este pequeño robot que estáis viendo ahí. Luego veremos un pequeño vídeo. Como os podéis imaginar, esto a nuestra solución no le sirve. Nosotros no podemos sacar ese producto con ese requisito. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, semana tras semana, están incorporando nuevas referencias a sus catálogos y sería inviable plantear un producto tan rígido. Es por ello por lo que tiene muchísima importancia la capa de visión, una visión 3D que sea capaz de identificar tanto la morfología de la pieza que va a manipular como la identidad de la misma. Además de la capa de visión, también somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando en algoritmos de Deep Learning. Está claro que la primera vez que le llegue un artículo a un robot de estos, el robot, bueno, existen probabilidades de que no sea capaz de manipularlo bien a la primera. Pero ¿y si lo consigue en el quinto intento? ¿Y si aprende? ¿Y si la siguiente vez que intenta manipular este producto ya sabe cómo manipularlo? Estamos trabajando en sistemas para que podamos almacenar este conocimiento para luego poder reutilizarlo. ¿Y por qué no compartir este conocimiento con el resto de robots que tenemos en la planta? ¿O por qué no con todo el parque de robots que tenemos instalados por todo el mundo? Es un ámbito muy interesante en el cual estamos trabajando y muy duro además. El tema de la garra, evidente. De alguna manera tenemos que manipular los productos. Aquí hay un campo muy importante de innovación. Y cómo no, la solución tiene que estar preparada para poder trabajar en colaboración con personas. Estos sistemas van a necesitar implementar los suficientes mecanismos para poder garantizar que una persona puede estar cerca o incluso colaborando con el robot en el proceso de picking. Tenemos además que garantizar que el sistema sea flexible, que la podamos adaptar, porque la realidad va a ir cambiando. Antes os he comentado que las 4 o 5 respuestas típicas que solemos hacer a nuestros clientes, que las respuestas ya están cambiando. Seguro que seguirán cambiando. Nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño vídeo de un prototipo que tenemos en Techniker a día de hoy, en el cual vamos a poder ver uno de los estadios al cual hemos llegado con esta solución. Aquí, si os fijáis, el robot, bueno, por un lado, tiene capacidad para identificar los productos que tiene que manipular, tiene habilidad suficiente como para determinar cuál tiene que ser la ruta para poder agarrarlo de una forma óptima, y además estamos hablando de un robot colaborativo, con capacidades de colaboración. Una capa de visión muy importante para poder identificar tanto el pose de la referencia como la identidad de la propia referencia. Y como veis, ya estamos consiguiendo hacer preparaciones más pequeñas, más cercanas seguramente al consumo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida privada. Bueno, este prototipo lo llevamos a un programa europeo que se llama EUROC, que está dentro del programa H2020, y fue galardonado como el primero en su línea. Entonces, bueno, no andamos muy desorientados.
Y además, me gustaría destacar que fue un proyecto bonito en el sentido de que es un buen ejemplo de colaboración entre empresa privada, en este caso una cooperativa, un centro de investigación, como puede ser CERNICER, y una universidad pública, como puede ser la UPV, que hemos participado en conjunto en el desarrollo de este proyecto, hemos ido a Europa y nos han galardonado. Algo lo estamos haciendo bien. Además de esto, antes, en la diapositiva, hacía mención también a un proyecto a nivel de Euskadi que estamos pudiendo realizar gracias a la ayuda de la SPRI dentro del programa ACITEC y, cómo no, a la ayuda que nos está dando el Grupo Mondragón también para poder seguir evolucionando en estos conceptos. Sin más, termino con esto, se me acaba el tiempo. Os dejo referencias de nuestras redes sociales. Si entráis a las redes sociales vais a poder ver multitud de ejemplos de diferentes instalaciones y, bueno, pues andaré por aquí. Si alguien quiere comentar algo, aprovechamos la hora del café o de la comida y charlamos tranquilamente. Muchas gracias.